El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Salmos 26, versículos 1 y 6. Andar en el Espíritu, sin duda, tiene una directa relación con tener un corazón conforme a Dios. El rey David supo de esto. A pesar de haber cometido grandes pecados en su vida, que fueron reconvenidos por el profeta Samuel, diríamos precisamente porque pisó y caminó por la vereda del pecado, es que mostró un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Esto le permitió experimentar con plena conciencia y gratitud la comunión con el Padre, tras haber sido lavado más y más de su maldad. Esto le llevó a declarar palabras que, sin este contexto, nos sonarían a soberbia, a envanecimiento, tales como júzgame, examíname, pruébame o en integridad he andado. Sin embargo, en el fondo, esas declaraciones reflejan la dependencia que llegó a vivenciar David tras ser constreñido por el Espíritu y vivir con un corazón conforme a Dios. Bienvenidos sean todos nuestros auditores desde las distintas ciudades y países en las que nos están escuchando. Es en estos puntos que estaremos reflexionando durante la próxima media hora, en que atenderemos al devocional Andad en el Espíritu desde Chile, y luego la lectura y el comentario bíblico al Salmo 26, que nos trae nuestro querido hermano Luis Carballosa desde España. Nuestro programa les sea de la mayor bendición a vuestras vidas, como lo es también para la nuestra. Sela, medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Andad en el Espíritu. Por Manuel Eduardo Ulloa, pastor de la Primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago.
Texto bíblico a los Gálatas 5, versículos 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como yo os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Texto bíblico a los Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Este mandato es positivo. Es un mandato para apropiarse del poder y la bendición del Espíritu que mora en el creyente. Andar en el Espíritu implica andar por medio del Espíritu. La vida espiritual es alta y el cristiano no es capaz de cumplir la voluntad divina sin el poder de Dios. La provisión del Espíritu hace posible para el cristiano el andar, vivir, conducirse por el Espíritu, por su poder y guía. El andar en el Espíritu es un acto de fe. Las normas del presente son imposibles aparte del Espíritu. De igual manera, las otras manifestaciones de vida espiritual, tales como el fruto del Espíritu, y mandamientos como estad siempre gozosos y orad sin cesar, son imposibles sin el Espíritu. Obtener una norma alta de vida espiritual es difícil, porque el creyente está viviendo en un mundo pecador y está bajo constante influencia maligna, sorprendido por la envidia, la mezquindad y el odio gratuito de los perversos, además del sistema mundano que se opone y le obliga a una lucha constante. Al creyente le espera la perfección final del cuerpo y el espíritu en el cielo, pero la lucha espiritual continúa hasta la muerte o el traslado espiritual. Todas estas verdades enfatizan la importancia de apropiarse del Espíritu, viviendo, andando en su poder y guía, dejando que el Espíritu tenga control y dirección de una vida cristiana. Oremos. Padre eterno Dios, permite que podamos andar en el Espíritu, gozarnos en el fruto del Espíritu, amar tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu mora en nosotros. Andemos confiadamente.
El libro de los Salmos. Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, que yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondéame. Examina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad ando. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. No juntes con los pecadores mi alma, con los hombres de sangres mi vida, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero andaré en mi integridad, redímeme, ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. Hace años tuve que asistir a un funeral en la ciudad de Dallas, estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Y al regresar a España, volábamos en un 747, que era el avión más grande que se utilizaba en aquellos tiempos. Pero tuvimos que atravesar por una tormenta que había dejado un huracán que recientemente había azotado la costa este de Estados Unidos. Cuando entramos en aquella tormenta, el avión en el que volábamos se movía de arriba abajo, de un lado al otro, y la mayoría de los pasajeros estaba asustada. Pero en medio de todo eso había un señor, un hombre, relativamente joven, unos 40 años, corpulento, sentado allí en su asiento recostado y dormía plácidamente, como que aquella tormenta no existiese. Y así estuvo todo el tiempo hasta que por fin, más de una hora después, quizá 2 horas, logramos salvar aquella situación y vino la calma. Así ocurre. Muchas veces el ser humano, hombres y mujeres como tú y como yo, nos vemos rodeados de pruebas, de tormentas, de dificultades. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? Soy Luis Carballosa y en este día quiero comentar con vosotros el Salmo 26. Este salmo es una oración de David, poniendo su vida en las manos de Dios. David abre su corazón delante de Dios. Quiere mostrar su transparencia a Dios. Él sabía que vivía una vida recta, practicaba la justicia delante de Dios, pero aún así había aquellos que le deseaban mal
y David busca un refugio. ¿Dónde refugiarse? ¿A quién acudir? ¿A quién someterse cuando hay pruebas, dificultades, luchas, tormentas en la vida? ¿A quién refugiarse? A la autoridad de Dios. ¿A quién someterse? Bajo la mano poderosa de un Dios justo y misericordioso. Esa debe ser tu actitud, querido hermano y querida hermana, y mi actitud en todo momento. David comienza este salmo con una petición. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he estado. Es como si David dijese, examina mi vida. He andado en integridad, he andado limpiamente. He vivido una vida transparente. Mira mi corazón, mira mi vida, examina mi mente. Júzgame, oh Jehová. ¿Puedes tú decir lo mismo que dijo David? ¿Reconoces y confiesas que vives una vida limpia, íntegra delante de Él, a pesar de las dificultades y de las pruebas, y a pesar de que haya personas que te deseen mal, que no te miren con buenos ojos? David dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Confías tú en Él sin titubear, sin moverte, sin flaquear, con firmeza? Añade David, escudriñame. No solo pide a Dios, júzgame, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Fíjese las tres peticiones de David. Júzgame, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Que mi vida sea transparente delante de ti. El salmista David abre su vida para que Dios haga una radiografía espiritual de su persona, de su ser. Y añade, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Qué tremendo sería que cada uno de nosotros, tú y yo, pudiera decir, ando en tu verdad, ando en tus leyes, ando en tus caminos, ando en tus preceptos. Y ahora David explica qué es lo que quiere decir. No me he sentado con hombres hipócritas. Muchas veces nuestras asociaciones son con personas no íntegras, no sinceras. Pero David dice, no me he sentado con hombres hipócritas. No entro con los que andan simuladamente. Ese verbo que está en pasado ahí debe traducirse en presente. Ni entro con los que andan simuladamente. Aborrezco, otro verbo en pasado, tradúzcase en presente. Aborrezco la reunión de los malignos. Con los impíos nunca me siento. David vivía una vida separada, apartada. Su comunión era con personas que tenían comunión con Dios. Y luego añade, lavaré en inocencia mis manos. Tiempo presente, lavo en inocencia mis manos, dice David, y así ando alrededor de tu altar, oh Jehová. David caminaba alrededor de la presencia de Dios. El altar es el sitio donde se manifiesta de manera clara la presencia de Dios. Y el propósito de David, versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas.
Esa era la razón por la cual David se acercaba al altar de Dios, para exclamar con voz de acción de gracias, para expresarle gratitud a Dios y para contar, para confesar, para proclamar todas tus maravillas, dice David. Había una razón positiva por la cual David se acercaba a Dios. Mire, David no se acercaba a Dios para pedir cosas en primer lugar. David se acercaba a Dios para darle gracias a Dios y para hablar de las maravillas de Dios. Cuán maravilloso es Dios, cuán grande, cuán misericordioso, cuán bondadoso, cuán piadoso, cuán tierno, cuán grande es su amor. Dar gracias a Dios. Querido hermano, querida hermana, cuando ores, en primer lugar, dedica tiempo para dar gracias a Dios. No solo para pedir a Dios, es cierto que pedimos a Dios, pero lo más importante es dar gracias a Dios, adorarle. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, le dijo Cristo a aquella mujer samaritana. Y añade David, para contar todas tus maravillas. El apóstol Pedro dice de los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios te salvó, querido hermano, querida hermana, y me salvó en primer lugar para dar gloria a Dios, para dar alabanza a Dios, para exaltar a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la principal razón por la que Dios nos ha salvado. Y añade David en el versículo 8, Jehová, Jehová, el nombre cariñoso, el nombre de amor, de misericordia, la habitación de tu casa he amado. Estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Él y el lugar de la morada de tu gloria. Allí es donde David quería estar y ahí es donde tú y yo debemos querer estar. Mientras dure nuestra vida terrenal, estar en comunión con Él, en su casa y en el lugar de su morada. Y un día cuando Él nos lleve a su presencia, allí lo adoraremos por toda la eternidad. David pide, no arrebates con los pecadores mi alma. No permitas, oh Dios, que mi alma, mi vida, el centro mismo de mi vida, esté implicado, revuelto con la de los pecadores que te aborrecen. Ni mi vida con hombres sanguinarios. Es terrible que haya hombres sanguinarios en el mundo. Sanguinarios es aquellos que aman derramar sangre. Ni mi vida con hombres sanguinarios, dice David, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. David quería vivir una vida limpia, íntegra, y por eso se somete a la autoridad de Dios. Y por eso dice al principio de este salmo, júzgame, júzgame. Y luego le dice, escudriñame, examíname, guíame. Ese era el deseo de David para su vida. Y mire cómo termina este salmo, versículos 11 y 12.
mas yo andaré, más bien en presente, mas yo ando en mi integridad. Dice David, redímeme y ten misericordia de mí. Ofrece el sacrificio por mí, como Cristo hizo en la cruz. Mi pie ha estado en rectitud en la congregación. Ahí debe de ser singular. En la congregación bendeciré o bendigo a Jehová. Querido hermano, tú y yo debemos someternos a la autoridad de Dios y comprometernos a vivir vidas limpias, santas, justas delante de Él. Que Dios se glorifique, que Dios se honre, que Dios sea exaltado en tu vida y en mi vida. Sometámonos hoy a la autoridad de Dios y a la gracia de Dios y al poder de Dios y a la justicia de Dios. Y digamos como David, júzgame, examíname, pruébame. Y podemos decirle a Dios también, levántame de las miserias de la vida y ayúdame a ser un fiel siervo tuyo, cada día, cada momento, cada instante. Que Dios te bendiga ricamente, querido hermano, en este día. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.